Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Quiero darle la bienvenida a su canal Sistema de Sobres con Liz. Muchas gracias por estar aquí. Para todas las personas que su idioma principal es el inglés, este video tiene subtítulos en inglés, así que verifiquen en los settings de su teléfono, tableta o laptop. No olvides suscribirte, regalarme un like, activar la campanita y compartir el video con familiares y amigos si así lo deseas. Como vieron en el título, les voy a compartir mi plan para ahorrar $1000 para el fondo de emergencia de 3 a 6 meses este año. Así que si eres nuevo en este canal, quiero decirte que mi salario es de bajo ingreso y llevo un tiempo tratando de completar mi fondo de emergencia de 3 a 6 meses. Así que este año quiero tratar de aportar lo más que pueda a ese fondo, que es muy importante para mí. Quiero comenzar explicándole cómo sacar la cantidad total del dinero que necesitas tener en el fondo de emergencia, dándoles pues mi ejemplo. Así que en mi caso pues voy a comenzar por aquí a anotar todos los gastos que salen de mi hogar mensualmente. Así que voy a comenzar por la renta. En la renta son $536. El seguro de carro son 110. En el celular sería $27. El internet son $44 que yo aporto. Recuerden que en esta lista lo que tiene que estar, lo que tiene que escribir es lo que es importante. Nada de suscripciones al gym, porque en un tiempo de emergencia que te hayas quedado sin trabajo por un accidente o algo, tú no vas a ir al gym a hacer ejercicio, ¿entiendes? Así que apunta lo que es prioridad, súper importante para el hogar. Seguimos con gasolina, 70. El fee del banco son 6. El mercado son $400. Electricidad 102. Lavandería son 20. Netflix son 17. ¿Por qué yo tengo Netflix? Yo tengo Netflix porque yo no tengo cable, no tengo ninguna otra suscripción, ni Disney Plus, ni nada de eso. Solamente el único que tengo es Netflix. Extra de gas son 20. Dollar Tree son 12. Dollar Tree también les explico que lo tengo porque pues ahí yo compro las servilletas para el hogar, también compro algunas detergentes y cositas así que son fundamental para el hogar. Y por último gustito, que son 40. Y ustedes dirán, ay, pero ¿por qué tiene gustito? Gustito sería algo extra. Sí, sería algo extra, pero en mi caso yo lo tengo presupuestado para tener ese dinero extra en mi fondo total de emergencia de 3 a 6 meses. Entonces, haciendo la suma total de estos gastos mensuales, me da a $1404. Esto es lo que sale en pagos importantes de mi hogar mensualmente, $1404. Ya con esta lista, pues yo sé cuánto es mi gasto mensual en su totalidad. También quiero decirte que el fondo se recomienda que sea de 3 a 6 meses, que en mi caso pues va a ser de 3 meses. Así que estos $1400 yo los voy a multiplicar por 3 meses. $1404 por 3 meses, porque yo voy a hacer 3 meses. Voy a comenzar con 3 meses. Y esto me deja con un total de $4212. Esta es la cantidad que debo de ahorrar para el fondo de emergencia, y cabe señalar que ya tengo dinero en este fondo porque todo el dinero que recaudé durante los retos del año pasado yo los añadí al fondo de emergencia.
Pero pues este año me quiero enfocar en ahorrar $1000 para este fondo. Y lo primero que voy a hacer es que voy a tomar $700. $700 del tax refund y lo voy a añadir a este fondo. Así que eso quiere decir que a los $1000 que quiero ahorrar, yo le voy a restar estos $700 que son del tax refund. Así que me dejaría con la cantidad de $300, que es lo que tendría que aportar este año para completar estos $1000, que esa es mi meta. Así que entonces, para completar estos $300 que me faltan, pues yo lo que voy a hacer es que esos $300 los voy a dividir entre 11 meses, porque pues ya estamos en febrero. Y al dividirlo, pues me da un total de $27.27, que es lo que tendría que ahorrar mensualmente. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a redondear a $28. $28 tengo que aportar mensualmente a este fondo para lograr ahorrar los $300 que me faltan. Entonces, como mi ingreso es quincenal, voy a dividir esos $28 entre 2 quincenas. Así que serían $28 dividido entre 2, me da a $14. Esta sería la cantidad. Estos $14 yo los voy a ahorrar quincenalmente para lograr la meta de los $1000. Este es mi plan y quise mostrárselo para que veas que aun con ingreso bajo se puede ahorrar. Recuerden que este fondo solo se usa en caso de que pierdas tu trabajo o hayas tenido un accidente que no te permita regresar al trabajo por tiempo completo. Te recomiendo también que antes de que comiences este fondo de emergencia, tengas ya el fondo de los $1000, porque ese fondo de los $1000 es para las emergencias pequeñas que surgen inesperadamente. Ya una vez pues que tengas ese fondo de los $1000, pues comienzas con este de 3 a 6 meses. Así que toma una libreta y comienza a anotar todos tus gastos mensuales. Y también recuerda que es importante que si tienes tarjetas de crédito o préstamo, apuntes en tu lista el pago mínimo que haces de cada una de ellas, porque así pues si en algún momento pierdes el trabajo, al menos puedes seguir pagando el mínimo de las tarjetas y de los préstamos. Te deseo mucho éxito, espero que este video sea de gran ayuda. Muchas gracias por acompañarme en este ratito. No olvides regalarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, para que formes parte de esta pequeña familia. Nuevamente muchas gracias y los espero en el próximo video. Bye.